Vamos a imaginar algo por un momento, para quienes nos escuchan hoy. Imaginemos contratar a la persona más brillante del mundo como Ujú, asistente. ujú. Alguien que ha leído absolutamente todos los libros jamás escritos, que domina todos los idiomas y que posee un conocimiento enciclopédico sobre cualquier tema imaginable. Menudo currículum, desde luego. Totalmente. Pues un día, alguien se levanta con prisa, le pide a este asistente que le prepare el desayuno y, para su absoluta sorpresa, le sirve un bol rebosante de granos de café crudos mezclados con cáscaras de huevo enteras. Madre mía, un desastre culinario de proporciones épicas. Ya te digo. Y fíjate, lo más frustrante de esa situación es que no ocurre porque a ese asistente le falte inteligencia o capacidad. O sea, ocurre porque la brillantez técnica no incluye la habilidad de leer la mente humana. Claro, es que no somos telépatas. Exacto. Al darle una orden tan genérica como prepárame el desayuno, se asume que esa persona entendería mágicamente los gustos, el formato en el que se quería la comida y el nivel de preparación necesario. Y esa frustración exacta, esa desconexión total entre lo que queremos y lo que obtenemos, es la que prácticamente todo el mundo siente al usar inteligencia artificial hoy en día. Tal cual. Es el pan de cada día. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un sistema, una metodología rigurosa que las notas de hoy llaman el método ROCE, para dejar de recibir, digamos, cáscaras de huevo de nuestras IAs. Una misión vital, la verdad. Sí, porque la idea es desgranar cómo construir instrucciones perfectas desde cero, porque aprender a hablar con estas máquinas se ha vuelto una habilidad tan básica y fundamental como saber leer o escribir. Es una analogía perfecta para empezar, porque ilustra el problema de raíz. Las notas y los documentos que estamos analizando hoy establecen una premisa que es, absolutamente innegable. Ajá. La calidad del resultado que genera una inteligencia artificial depende de forma directa y exclusiva de la calidad de la instrucción que se le proporciona. Es pura causa y efecto, entonces. Eso es, si introducimos una petición pobre, desordenada o vaga, la respuesta va a ser imprecisa e inútil. En cambio, si se estructura bien la idea antes de teclear, el modelo comprende la intención real. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Para quienes nos escuchan y se están adentrando en este mundo desde cero, la palabra prompt suena a jerga de programador de Silicon Valley. Sí, asusta un poco al principio. Pero en la práctica, un prompt es simplemente eso, ¿no? La instrucción, la orden o la pregunta que introducimos en la caja de texto de la inteligencia artificial. Exactamente, no es más que eso. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente usa la IA como si fuera el buscador de Google, ¿verdad? Y ahí es donde el sistema colapsa por completo. Darle un prompt sin estructura es como subirse a un taxi Y y... simplemente decir, lléveme a un sitio bonito. Exacto. La falta de precisión genera un resultado totalmente impredecible. A lo mejor te lleva a un parque o a lo mejor te lleva a un descampado. Y lo fascinante aquí es el por qué. Porque los grandes modelos de lenguaje no son buscadores que recuperan enlaces. O sea, necesitan que la intención sea explícita. No leen mentes. Son muy literales, ¿no? Demasiado. Piensa en la inteligencia artificial como si fuera un actor de improvisación brillante, pero extremadamente literal. Si lo empujas al escenario y simplemente le gritas, actúa, se va a quedar congelado. O va a hacer algo tremendamente aburrido y genérico. Exacto, porque la ambigüedad es el mayor enemigo de la inteligencia artificial. Necesita parámetros claros. Y el método ROCE, que es el centro de nuestro material de hoy, nace precisamente para evitar esta ambigüedad, transformando una petición simple en una instrucción completa. Bueno, entonces, para quienes nos escuchan y están empezando, la conclusión de esta primera parte debe quedar grabada a fuego. Un prompt es la instrucción que le damos a la máquina. Ujú. Y si la máquina devuelve un texto inservible, el problema casi nunca es de la tecnología. Es porque la instrucción inicial, ese prompt, era demasiado pobre o vaga. Totalmente. Y para solucionar esa vaguedad, el método ROCE nos propone una fórmula de 4 letras. Empecemos analizando la primera pieza de este engranaje, que es la R. La R de rol. Eso es. La R corresponde al rol. El texto nos dice que esto significa definir de antemano quién debe ser la inteligencia artificial a la hora de responder. En lugar de pedir una respuesta genérica, se le pide que adopte una perspectiva profesional específica. A ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo un momento. Venga.
Si la IA ya tiene todo el conocimiento del mundo en su base de datos, ¿por qué demonios hay que obligarla a tener una profesión? ¿Por qué no pedirle simplemente que sea inteligente o que dé la mejor respuesta? Pues mira, esa es una duda muy común. Pero pedir la mejor respuesta es una trampa enorme, porque lo mejor es subjetivo. Ya, claro. Lo que es bueno para mí no lo es para ti. Exacto. El material nos explica que asignar un rol orienta al modelo hacia un campo de conocimiento concreto. Imagina la base de datos de la IA como una biblioteca infinita, al decirle que actúe como un especialista en marketing digital, un profesor de inteligencia artificial, un consultor empresarial. O un experto en nutrición o un analista financiero, como menciona el texto. Exactamente. Al definir esos roles concretos, le estás diciendo de qué estanterías debe sacar el vocabulario. Y automáticamente la respuesta adquiere un tono y un rigor técnico adecuado a esa disciplina. O sea, actúa como un filtro inicial. Eso es, estructura la información de forma más especializada. Entonces, la conclusión para nuestra audiencia principiante sobre la R de rol es esta. Para empezar, siempre hay que darle un trabajo o profesión a la IA. Nunca dejes que decida quién es. Un resumen perfecto, y esto nos lleva de forma directa a la segunda letra del método, que es la O. La O de objetivo. Exacto. Una vez que la IA tiene un rol, necesita saber exactamente qué tarea concreta debe realizar, y según la metodología de la fuente, esta es la instrucción principal, y debe ser clarísima. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿eh? Porque es justo donde la inmensa mayoría mete la pata hasta el fondo por ser demasiado breves. Sí, la gente suele escribir 2 palabras y esperar un milagro. Claro, escriben marketing empresa en lugar de dar una orden clara. Y ese es el error fatal. El texto subraya que cuanto más precisa sea la descripción del resultado esperado, mayor será la probabilidad de éxito. Hay que darle acciones, verbos, ¿no? Sí. Por ejemplo, los documentos mencionan objetivos como explicar un concepto de manera sencilla, crear un artículo informativo, analizar un problema y proponer soluciones. Generar una estrategia de marketing, resumir un documento extenso. Exacto. Sin un objetivo delimitado de esa manera, el modelo divaga. Tiene un rol, vale, es un experto, pero un experto sin una tarea clara se queda mirando a la pared. Entonces, para quien se inicia, el objetivo es el qué. Es la orden directa y específica. Sin un objetivo cristalino, la IA no sabe qué tarea ejecutar. Y para evitar que se ponga a inventar, introducimos la tercera pieza fundamental del método, que es la C. La C de contexto. Eso es. El contexto es toda esa información de fondo que la inteligencia artificial necesita para comprender la situación real. Ayuda a interpretar la petición. Es que pedir un texto sin dar contexto es literalmente como explicar física cuántica a un niño de 5 años usando términos de nivel universitario. Falta adaptar el mensaje al receptor. Fíjate, si conectamos esto con el panorama general, el experto nos dice que el contexto es lo que hace que la respuesta sea relevante y adaptada a la situación. Es el ancla a la realidad de quien hace la consulta. ¿Y qué elementos forman un buen contexto según nuestras notas? Pues la fuente enumera varios muy específicos. Primero, el público objetivo, es decir, quién lo va a leer. Segundo, el nivel de conocimiento de ese lector. Claro, si es un experto o un novato. Ajá. Tercero, el tipo de proyecto. Cuarto, datos específicos del problema. Y quinto, muy importante, limitaciones o condiciones. O sea, si quiero que no use jerga o si tiene que ser para alguien que vive en una ciudad concreta. Exacto. Son esos detalles adicionales que evitan que la IA dé una respuesta genérica de enciclopedia. Vale. Entonces, la conclusión para principiantes es que el contexto es el escenario, las reglas del juego. Tal cual. Y llegamos así a la última pieza del engranaje, la letra E. La estructura. Y madre mía, tengo que confesar que esta es mi parte favorita porque te ahorra horas literales de edición posterior. Es que cambia las reglas del juego por completo. La E indica cómo debe presentarse visual y organizativamente la respuesta generada. Especifica el formato deseado. Claro, porque si no le dices nada, la IA te escupe un bloque de texto que no hay quien se lo lea. Un muro de texto infumable, sí. Pero con la estructura, según el texto, puedes pedirle formato de artículo, uso de títulos y subtítulos, que incluya listas o párrafos, que se organicen pasos, o incluso el uso de ejemplos o comparaciones. Y este componente es vital porque, como destaca el documento, ayuda a controlar la forma en que se presenta la información, ordena el pensamiento de la máquina de cara al usuario final.
Ya no hay que reescribir lo que hace la IA si se lo pides con el formato correcto desde el principio. La conclusión aquí, para quien nos escucha, es que la estructura es el molde. Define exactamente cómo queremos ver la información en la pantalla. Pues con esto cerramos las 4 letras, R, O, C, E. Y para ver cómo funciona este engranaje perfecto, el material nos da un primer gran ejemplo paso a paso. Genial. Vamos a fusionarlo todo de forma cronológica, ¿no? Eso es. Primero el rol, después el objetivo, luego el contexto y finalmente la estructura. El caso que plantea es este. Imagina que el rol es experto en inteligencia artificial educativa. Vale. El objetivo es explicar qué es la IA. El contexto es para estudiantes principiantes sin conocimientos técnicos. Ajá. Y la estructura es un artículo con títulos y subtítulos. Vale, entonces si juntamos todas esas piezas en un solo párrafo, el prompt final generado, tal y como se leería en la pantalla, sería algo así. Actúa como experto en inteligencia artificial educativa. Explica qué es la inteligencia artificial para estudiantes principiantes que no tienen conocimientos técnicos. El contenido debe presentarse en forma de artículo con títulos y subtítulos. Ese es el prompt final. Es que la diferencia es abismal. Comparar eso con escribir simplemente ¿qué es la IA? En la caja de texto. No hay color. Es que es otro nivel. El método funciona como un bloque de construcción. La conclusión para un principiante es que juntar las 4 partes en un solo párrafo transforma una duda vaga en una orden profesional. Garantiza que el modelo entienda todo el panorama. Pero a ver, entender la teoría es una cosa, pero lo que realmente da valor a las notas de hoy es la exploración profunda de los casos prácticos. Sin duda, es la sección más extensa e interesante del material. Hay 7 ejemplos adicionales en la fuente. Y me encantaría que nos turnáramos para recorrerlos detalladamente, porque demuestran que esto no es solo teoría de laboratorio. Perfecto. Vamos a ver cómo se aplican las 4 letras en distintos bloques temáticos. Empecemos por la educación, que tiene 3 ejemplos muy claros. El 1, el 5 y el 7. Venga. En el ejemplo 1 vemos a un profesor universitario. Ese es el rol. Vale. Su objetivo es explicar la IA. El contexto es para estudiantes sin conocimientos y la estructura exige párrafos cortos y ejemplos. Claro, para que sea didáctico pero con rigor. Exacto. Pero luego saltamos al ejemplo 5 y el rol cambia a instructor de IA. Ajá. ¿Y qué cambia ahí? Pues que el objetivo ya no es explicar un concepto suelto, sino crear una ruta de aprendizaje. El contexto sigue siendo para personas sin experiencia, pero la estructura pasa a ser un diseño por etapas progresivas. O sea, le pides que te organice un curso entero. ¡Qué locura! Y el ejemplo 7 le da otra vuelta de tuerca. El rol es divulgador científico. Ese me encanta. El objetivo es explicar el funcionamiento de modelos de lenguaje como ChatGPT. El contexto es un público no técnico y la estructura es una explicación paso a paso. El tono cambia completamente, dejará de sonar como un libro de texto y empezará a sonar como un documental súper entretenido, solo por cambiar el rol. Exactamente. Vale, pues pasemos al segundo bloque. Creación de contenido, con los ejemplos 2 y 4. Vamos a ello. En el ejemplo 2, el rol es redactor profesional. El objetivo es escribir un artículo sobre el impacto laboral de la IA. El contexto, bueno, entiendo que es para lectores interesados en economía o empleo, y la estructura pide explícitamente títulos y una conclusión. Un trabajo periodístico en toda regla. Eso es, pero fíjate en el ejemplo 4, es súper distinto. El rol es especialista en marketing. El objetivo es crear ideas de contenido para redes sociales. Y la estructura es un formato de lista. Es mucho más ágil, claro. Totalmente. Pasas de pedir un ensayo profundo a pedir una lluvia de ideas rápida y directa, todo ajustando la O y la E de la fórmula. Y el tercer bloque es el de negocios y empresa, con los ejemplos 3 y 6. Y aquí es donde vemos el peso estratégico del método ROCE. A ver, cuéntame. En el ejemplo 3, el rol es consultor de innovación digital. Su objetivo es proponer ideas de negocio con IA. El contexto es para emprendedores y la estructura vuelve a ser una lista. Estás en fase de ideación pura. Buscando inspiración. Exacto. Pero en el ejemplo 6 pasas a la fase de evaluación. El rol es analista de negocios. El objetivo es evaluar una idea de negocio concreta. Y la estructura que le pides es un análisis de riesgos, ventajas y oportunidades. La IA deja de ser tu musa creativa y se convierte en tu auditor, evaluando si tu idea se va a estrellar o no. Tal cual. Como señala el propio texto, el método convierte una petición simple en una instrucción completa que guía el proceso de generación de contenido, sea cual sea el sector. Entonces,
¿Qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Pues la conclusión para un principiante es clarísima al ver estos 7 ejemplos. La estructura ROCE es siempre la misma, pero la flexibilidad de los temas es infinita. No es solo para programadores, sirve para negocios, educación, redacción y marketing. Entender la fórmula permite aplicarla a cualquier necesidad. Es una herramienta universal, de verdad. Y esto nos lleva a repasar las ventajas y la importancia real de dominar esta técnica. Que son bastantes, ¿no? Muchísimas. Las notas listan beneficios muy tangibles. Primero, obtener respuestas claras y precisas a la primera. Segundo, reducir la ambigüedad al mínimo. Adiós a las cáscaras de huevo en el desayuno. Exacto. Tercero, generar contenido organizado visualmente desde el principio. Y cuarto, te permite controlar el tono y mejorar la calidad general de todo lo que produces. Yo creo que en el fondo, dominar esto es una cuestión de respeto por tu propio tiempo. O sea, menos tiempo frustrado corrigiendo a la máquina porque no te entiende y más tiempo aprovechando resultados de calidad. Y el material es muy tajante con esto. Resalta que dominar ROCE optimiza el uso de la IA a nivel profesional. De hecho, dice textualmente que es una de las habilidades básicas que deben aprender las personas que comienzan a trabajar con inteligencia artificial. Es que la conclusión para quien empieza es que el método ROCE es una inversión. Invertir un minuto en estructurar mentalmente ese prompt, pensando en el rol, el objetivo, el contexto y la estructura, te ahorra horas de corrección luego. Convierte a la IA en una herramienta verdaderamente profesional. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, toda esta inmersión profunda me lleva a un pensamiento final, una reflexión construida estrictamente a partir de la filosofía de este documento. A ver, sorpréndeme. Si la calidad del resultado que obtenemos de la inteligencia artificial depende única y exclusivamente de la instrucción que nosotros le proporcionamos, esto plantea una pregunta crucial sobre cómo trabajamos. En el futuro, el verdadero talento no consistirá en saber todas las respuestas de memoria, porque la máquina ya las tiene. El talento residirá en poseer la claridad mental para estructurar las preguntas correctas. Y la pregunta que nos deja esto es, ¿estamos dedicando nosotros suficiente tiempo a aprender a preguntar? Me parece un pensamiento provocativo brutal para cerrar. Saber preguntar es el nuevo superpoder, sin ninguna duda. Totalmente. Pues quiero agradecerte muchísimo tu claridad hoy para desgranar todo este documento. Un placer, como siempre. Y nos despedimos ya de quienes nos escuchan, invitándoles, por supuesto, a poner en práctica el método ROCE, las 4 letras, en su próxima interacción con cualquier modelo de lenguaje. Cerramos aquí la inmersión profunda de hoy. ¡Hasta la próxima!